Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. If you have your Bibles, please open them to John chapter 19. Si tienen sus Biblias, ábranlas en el capítulo 19 de Juan. We have officially entered our final month in our exposition of the book of John. Hemos llegado oficialmente al último mes de nuestra exposición del libro de Juan. Week number 54. Semana número 54. Officially over a year. Oficialmente más de un año estudiando el libro de Juan. And it's taken us this Y long nos ha llevado todo este tiempo to make it to the resurrection, llegar a la resurrección, which we've been saying it for the past few weeks, lo cual, como hemos estado diciendo durante las últimas semanas, is the central point of the entire message of the Bible. es el punto central de todo el mensaje de la Biblia. Not just the book of John. No solo del libro de Juan. So let's pray, Así que oremos and we'll dig into our passage for y today. luego empezamos nuestro pasaje de hoy. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we love you. Señor, te amamos. We recognize your holiness. Reconocemos tu santidad. You are perfect, Eres perfecto, Señor. all-knowing, Omnisciente, eternal, eterno, creator of all things. creador de todas las cosas. And we know that we are sinners. Sabemos que nosotros somos pecadores, But by your grace, pero God, por tu gracia you have saved us. nos has salvado, You've made us new nos has renovado by sending Jesus al enviar a Jesús to live the life we couldn't, para vivir la vida que nosotros no podíamos, perfect, perfecta, to pay the debt we owed para pagar nuestra deuda, by dying on the cross, muriendo en la cruz, and then by doing what we never could have, y luego haciendo lo que nosotros nunca podríamos hacer, defeating death, vencer la muerte, by raising from the grave 3 days later. resucitando de entre los muertos 3 días después. I pray that you would humble our hearts Oro para corazones humildes as we study your word this morning, mientras estudiamos tu palabra esta mañana, as we abide in it together, mientras permanecemos juntos en ella, that we would learn with clarity, para que aprendamos con claridad that we be transformed by your power. y para que seamos transformados por tu poder. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Pray and ask all these things Oramos y pedimos todas esas cosas in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, I hope you now have your Bibles open to John chapter 19. Bueno, espero que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 19 de Juan. Today we're going to go all the way to chapter 20, verse 18. Hoy vamos a llegar hasta el capítulo 20, versículo 18. But we're going to read it in parts. Pero lo vamos a leer por partes. So let's start with just the end of chapter 19, Así que comencemos con el final del capítulo 19, verses 38 through 42. los versículos 38 a 42. It says this. Ok, vamos a leer capítulo 19, los versículos 38 a 42. Dice así. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. All right, so these verses are interesting because of the two characters that we see. Okay, estos versículos son interesantes por los dos personajes que vimos. The first is Joseph, El primero es José,
He's mentioned in all 4 gospel accounts, Se menciona en los 4 evangelios, but only here, pero solo aquí, only after Jesus' death, solo después de la muerte de Jesús and only to help with the burial. y solo para ayudar con el entierro. All we know about him from these accounts Todo lo que sabemos de él is that he was a prominent member of the Sanhedrin. es que era un miembro importante del Sanedrín, He did not agree with the decision to condemn Jesus, que no estaba de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús that he was a good and righteous man y que era un hombre bueno y justo, who was waiting for the kingdom of God, que esperaba el reino de Dios and that he was only secretly a y disciple of que Jesus solo era discípulo de Jesús en secreto for fear of the Jews. por miedo a los judíos. And what does he do? ¿Y qué hace él? He boldly goes around the rest of the Jewish leaders Con valentía, ignorando los demás líderes judíos, to ask Pilate for Jesus' body, él pide directamente de Pilato el cuerpo de Jesús and then offered his own tomb according to Matthew's y gospel. luego ofrece su propia tumba según el Evangelio de Mateo. So we see Joseph, Así que vemos a José and then we also see Nicodemus. y luego también vemos a Nicodemo. If you remember, we saw Nicodemus all the way back in John chapter Si 3. ustedes recuerdan, vimos a Nicodemo en Juan capítulo 3. And he, like Joseph, Y él, al igual que José, was a prominent religious figure era una figura religiosa muy importante and only came to Jesus in secrecy y solo fue a Jesús en secreto, in the middle of the night. en medio de la noche. And so both of these men are a little bit mysterious, Así que los dos hombres son un poco misteriosos, but one thing we do know pero una cosa que sí sabemos is that they really believed that Jesus was dead. es que ellos realmente creían que Jesús estaba muerto. They saw his death with their own eyes. Vieron su muerte con sus propios ojos. It wasn't just a hoax. No era solo un engaño, His back was really covered with marks su espalda estaba realmente cubierta de marcas from the lashings that he received. por los azotes que recibió. His face was really stained with blood Su rostro estaba realmente manchado de sangre from the crown of thorns that was placed on his por head. la corona de espinas que le pusieron en la cabeza. His wrists and ankles really had holes Sus in them muñecas y tobillos realmente tenían agujeros from the stakes that kept him on the cross. por los tornillos que lo mantuvieron en la cruz. His side was pierced. Su costado estaba perforado. He died. Él murió. Jesus, Jesús, the only Son of el God, único Hijo de Dios, the promised Messiah, el Mesías prometido, who, as we talked about last week, quien, como hablamos la semana pasada, took our place, tomó nuestro lugar, just as he traded places with Barabbas, así como cambió de lugar con Barrabás, the innocent for the guilty, el inocente por el culpable, paying our debt pagando nuestra deuda and giving us his righteous y reward. dándonos su recompensa justa. This is whose dead body they took, Tomaron el cuerpo muerto de Jesús burying it in a tomb. y enterraron en una tumba. And they weren't expecting him to raise from the grave. Entonces ellos no esperaban que iba a resucitar de entre los muertos. We can see this by how they buried him. Podemos verlo por cómo lo enterraron. The Jews didn't embalm the bodies like the Egyptians did. Los judíos no embalsamaban los cuerpos como hacían los egipcios Trying to prevent decay. para evitar la descomposición. What they did Lo que hacían ellos was bury them with spices era enterrarlos con especias, so they could decay without odor or así stench. que se descomponían sin olor. That's why Nicodemus brought 75 pounds worth of Por eso myrrh and Nicodemo aloes. trajo 75 libras de mirra y aloe. That would have been more than what even the most prestigious of kings would have received. Iglesia, esto habría sido más del más prestigioso de los reyes habría recibido. Which on one hand is noble. Lo cual, por un lado, es muy noble. They viewed Jesus as greater than any king on earth. Consideraban a Jesús más grande que cualquier rey de la tierra. But that's not sufficient. Pero eso no es suficiente. Believing Jesus is greater than earthly kings isn't Creer- really a high bar. Creer que Jesús es más grande que los reyes terrenales no es realmente un estándar muy alto. Nor is it enough to say. Tampoco es suficiente para salvar. Jesus is a heavenly king, Jesús es un rey celestial and only one whose kingdom is beyond this one
can save. Y solo alguien con un reino más allá de este puede salvar. One who has power over death itself. Alguien que tiene poder incluso sobre la muerte misma. But these men didn't believe this. Pero estos hombres no creían esto. Or why bury him with any spices? ¿O por qué enterrarlo con especias? They did not expect a resurrection. No esperaban una resurrección. But that is what we see. Pero eso es lo que veremos. Let's continue in our text. Continuemos en nuestro texto. John chapter 20, Pasamos a capítulo 20, first 10 verses. los primeros 10 versículos. Así dice la palabra de Dios, capítulo 20, 1 a 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa de Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Church, Jesus rose from the grave. Iglesia, Jesús resucitó de entre los muertos. Death could not hold him. La muerte no pudo retenerlo, The tomb could not contain la him. tumba no pudo contenerlo. He is victorious. Él es victorioso And he will live everlasting. y vivirá para siempre. And again, this is the power of the Y gospel. nuevamente, este es el poder del Evangelio. Listen to what Paul writes about Jesus' resurrection. Escuchen lo que Pablo escribe acerca de la resurrección de Jesús. 1 Corinthians 15, Primero de 14. Corintios 15, 14. And if Christ has not been Y raised, si Cristo no ha resucitado, then our preaching is in vain, vana es entonces nuestra predicación. and your faith is in Y vain. vana también la fe de ustedes. He then goes on in verse 17 to Luego say, dice en versículo 17, and if Christ has not been y raised, si Cristo no ha resucitado, your faith is futile, la fe de ustedes es falsa and you are still in your y sins. todavía están en sus pecados. And then again in verse 19, Y otra vez en versículo 19, if in Christ we have hope in this life si only, hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, we are of all people most to be pitied. somos de todos los hombres los más dignos de lástima. So if Jesus didn't raise from the grave, Entonces, si Jesús no resucitó de entre los muertos, our preaching is in vain, nuestra predicación es en vano, our faith is in vain and futile, nuestra fe es en vano y es inútil, we are still in our sins, seguimos en nuestros pecados, and we of all people y nosotros de entre todas las personas are most to be pitied. somos los más dignos de lástima. Yet if Jesus did raise from the grave, Sin embargo, si Jesús resucitó de entre los muertos, then our faith is not in vain. entonces nuestra fe no es en vano. We are no longer bound in sin and death. Y ya no estamos atados al pecado y a la muerte. And instead of being pitied, Y en lugar de ser dignos de lástima, we know eternal joy, conocemos la alegría eterna, life la everlasting. vida eterna. And according to our text Y today, según nuestro texto de hoy, we can know that Jesus did raise from the grave. sabemos que Jesús sí resucitó de entre los muertos. In John's account, Mary Magdalene was the first to arrive at the tomb. Juan nos dice que María Magdalena fue la primera que llegó a la tumba. She found no guards, No encontró guardias and the stone had been rolled away. y la tumba había sido removida. Now, she didn't immediately think
Ahora, ella no pensó inmediatamente, oh, Jesus must have resurrected. Jesús debe haber resucitado. She thought that someone must have taken him. Ella pensó que alguien lo llevó. And for fear of entering herself, Y por miedo de entrar, or simply not knowing what to o do, simplemente por no saber qué hacer, she went and told Peter and John. fue a avisar a Pedro y a Juan. The two men ran to the tomb, Los dos hombres corrieron hacia la tumba saw that the tomb was y empty. vieron que estaba vacía. The linen cloth that he was buried in were the only things that remained, Su ropa de que había sido enterrado eran lo único que quedaba, along with his face cloth, junto con el sudario que le cubría el rostro, which had been folded and placed by itself. que había sido doblado y colocado aparte. And so Jesus defeated death. Entonces Jesús venció a la muerte. Now, if you really know your Bible, Ahora, si realmente conoces tu Biblia, maybe you're thinking to yourself, tal vez estás pensando, well, aren't there other people who died and were brought back to life? bueno, ¿no hay otras personas que murieron y volvieron a la vida? And if that is your Y question, si esa es tu pregunta, one, it's a good question. uno, es una buena pregunta. And two, yes. Y dos, sí. There are 6 other instances in Hay Scripture otros 6 casos en las Escrituras where someone who died was brought back to en los life. que alguien que murió volvió a la vida. There are, however, a couple big differences Sin embargo, hay un par de grandes diferencias in how Jesus rose from the grave. en cómo Jesús resucitó de entre los muertos. First of all, Jesus actually took part in his own En resurrection. primer lugar, Jesús participó activamente en su propia resurrección. No one else can say this. Nadie más puede decir esto. Jesus was raised by the Father, Jesús fue resucitado por el Padre, similar to the other al instances, igual que en los otros casos. but Jesus also in union with the Pero Father Jesús, en unión con el Padre, played a part in his own resurrection. también participó en su propia resurrección. John 10, 17, and 18 Juan 10, 17 a 18. says, I lay down my life Dice, yo doy mi vida that I may take it up again. para tomarla de nuevo. No one takes it from me, Nadie me la quita, but I lay it down of my own accord. sino que yo la doy de mi propia voluntad. I have authority to lay it down, Tengo autoridad para darla and I have authority to take it y up again. tengo autoridad para tomarla de nuevo. Only God has the power to raise the dead to life. Solo Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Jesus demonstrated the power to raise himself to life. Jesús demostró el poder de resucitarse a sí mismo. Therefore, Jesus Por lo is God. tanto, Jesús es Dios. And the second difference Y la segunda diferencia is that Jesus was resurrected into eternal es life. que Jesús es el único que resucitó a la vida eterna. Everyone else who was raised from the dead in Scripture Todos los demás que resucitaron de entre los muertos en las Escrituras was simply raised to life. simplemente volvieron a la vida. They all would then go on to die a physical death, Todos ellos eventualmente morirían una muerte física, but not Jesus. pero Jesús no. He was the first to be resurrected to eternal Él life. fue el único a resucitar a la vida eterna. So the fact that Jesus rose from the grave Así que el hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos demonstrates that he is unlike anyone else, demuestra que Él es diferente a todos los demás. because he himself Porque is God. Él mismo es Dios. And what does this mean for ¿Y us? qué significa esto para nosotros, iglesia? That we are forever made new. Somos renovados para siempre. 1 Peter 1:3 Primero de Pedro 1:3 says, according to his great mercy, dice, según su gran misericordia, he has caused us to be born again to a living hope nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, through the resurrection of Jesus Christ from the dead. mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Church, it is one thing to be forgiven and have our debt paid. Iglesia, una cosa es ser perdonados y que nuestra deuda sea pagada. It is another thing to be made new, Otra cosa es ser renovados, hechos nuevos, new forever. renovados para siempre. We haven't been refurbished. No hemos sido solo reformados, We haven't been fixed. no hemos sido reparados, We've been made new. hemos sido renovados, We've been born again hemos nacido de nuevo into a living hope, a una esperanza viva, a hope that exists only because Jesus has defeated death. una esperanza que existe porque Jesús
Jesús ha vencido a la muerte. So we don't have to worry about death. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por la muerte. We have a living hope for eternal life in Jesus. Tenemos una esperanza viva de vida eterna en Jesús. This is why the resurrection is so important. Por eso la resurrección es tan importante. It proves that Jesus is God Demuestra que Jesús es Dios because he possesses the same power, porque Él posee el mismo poder. and with that power, Y con ese poder, he not only endured the wrath of God on the cross, no solo soportó la ira de Dios en la cruz, but he also uses that power to defeat death también utiliza ese poder para vencer a la muerte and give hope for eternal y life. dar esperanza de vida eterna. We are born again by this power, Nacemos de nuevo por este poder, made new renovados as his chosen como ones, sus elegidos. no longer bound by sin Ya no estamos atados por el pecado, because he paid the price, porque Él pagó el precio. and no longer bound by death Y ya no estamos atados por la muerte, because he defeated death. porque Él venció a la muerte. And so what I want to do now Entonces lo que quiero hacer ahora is read the final 8 verses of our es leer text los últimos 8 versículos del texto. and look at how we must respond to this good news. Esto nos dice cómo debemos responder a esta buena noticia. Entonces los versículos 11 a 18 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. So up to this point, Entonces, hasta este punto, even though we talked about how Jesus had rose from the grave, aunque hablamos de cómo Jesús había resucitado de entre los muertos, no one had actually seen him yet. nadie lo había visto todavía. But here we see Mary encounter Jesus. Pero aquí vemos a María encontrarse con Jesús. This is Mary Magdalene. Este es María Magdalena. According to Luke's gospel account, she was healed by Jesus. Según el Evangelio de Lucas, ella fue sanada por Jesús. He cast out 7 demons from Él within her. expulsó 7 demonios de ella. And immediately upon being freed from those Y demons, inmediatamente después de ser liberada de estos demonios, she becomes a disciple of se Jesus. convierte en discípula de Jesús. She forsakes all other things and follows Jesus. Renuncia a todas las demás cosas y sigue a Jesús. And not like Joseph or Nicodemus, who only did so in private, Y no como José y Nicodemo, que solo lo hicieron en privado. but she boldly followed Jesus. Ella siguió a Jesús con valentía. She is seen throughout the Gospels at several other teachings and miracles of Aparece a Jesus. lo largo de los evangelios en varias otras enseñanzas y milagros de Jesús. She was there when he was crucified. Estaba allí cuando fue crucificado. She was the first to visit the tomb on the third Fue day. la primera en visitar su tumba al tercer día. And now she's the first to see the resurrected Jesus. Y ahora ella es la primera en ver a Jesús resucitado. But how does she Pero respond? ¿cómo responde? She doesn't even recognize it. Ni siquiera lo reconoce. Verse 14. Versículo 14. She turned around and saw Jesus standing. Se volvió y vio a Jesús que estaba allí.
but she did not know that it pero was Jesus. no sabía que era Jesús. The one whom had followed Jesus for presumably years, Aquel a quien había seguido durante años, who had healed her from the torment of 7 demons, quien la había sanado del tormento de 7 demonios, who she witnessed perform miracle after a miracle, quien había visto realizar milagro tras milagro, whose teaching she sat under and marveled, a quien había enseñado tantas cosas asombrosas, who she saw hung on a cross, die, and taken away to be a buried. quien había visto colgado en una cruz, morir y ser llevado por ser enterrado. Yet now she does not even Sin recognize embargo, ahora ni siquiera reconoce a Jesús. Jesus. So what does this tell us? ¿Qué nos dice esto? There is no amount of doing good Iglesia, no hay cantidad de buenas obras, or seeing miraculous ni de things milagros, or knowing certain ni de information conocimientos that can change a dead que heart, puede cambiar un corazón muerto, which is what we have. que es lo que tenemos. Scripture refers to our hearts as hearts of stone. Las escrituras se refieren a nuestros corazones como ¿qué? Corazones de piedra. And unless someone else enters the picture, Y a menos que alguien más haga algo, they will remain hearts of stone. seguirán siendo corazones de piedra. Even someone like Mary. Incluso alguien como María. In some ways, she's the prime example of someone who did all the right things. En una manera, ella es el mejor ejemplo de alguien que hizo todo lo correcto. She forsook her old way of life to follow Jesus. Abandonó su antigua forma de vida para seguirle. She knew all the right things. Sabía todo lo que había que saber. She had sat under Jesus' teachings for a long time. Había escuchado las enseñanzas de Jesús durante muchos años, She also mucho saw tiempo. some miraculous things. También había visto algunos milagros. Yet none of it was enough to open her blind eyes. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para abrir sus ojos ciegos To see the truth of the gospel literally standing y right in front ver of her. la verdad del evangelio que estaba literalmente delante de ella. And to me, this is so Y important. para mí esto es muy importante, iglesia, Because I've heard atheists or non-Christians say things like this. porque yo he escuchado a ateos decir cosas como, Well, if I saw Jesus risen from the dead, I'd believe. bueno, si viera a Jesús resucitado de entre los muertos, creería. Or I'm sure if I heard Jesus' teachings O estoy seguro de que si escuchara las enseñanzas de Jesús in person, en persona, I'd believe. creería. And what Mary Magdalene's response, Y lo que nos muestra la respuesta de María Magdalena, or lack of o response, la here falta shows de respuesta, is that no, we wouldn't. es que no creeríamos. Our hearts are hardened. Nuestros corazones están endurecidos, Our eyes are blind nuestros ojos están ciegos and our ears are deaf. y nuestros oídos están sordos. And unless God Himself initiates a change within us, Y a menos que Dios mismo inicie un cambio en nosotros, we will never believe. nunca creeremos. Because it wasn't until Jesus says her name Porque no fue hasta que Jesús dijo su nombre that she understands, que ella lo entendió, that she knows Him, que lo reconoció. not just as teacher or friend, No solo como maestro o amigo, but as Lord, sino como Señor, as the resurrected Savior. como el Salvador resucitado. And so our response, church, Por lo tanto, nuestra respuesta, iglesia, must not be one that is founded in our own no efforts, debe ser basado en nuestros propios esfuerzos, nor in our own knowledge, ni en nuestro propio conocimiento, or in anything else that looks inward. ni en cualquier otra cosa que busque dentro de nosotros mismos. Our response must be to Nuestra- look to Jesus, Respuesta debe ser mirar a Jesús, to recognize the beautiful gift that He has given us, reconocer el hermoso regalo que Él nos ha dado, that He alone gives. que solo Él nos da. It is He who regenerates our dead hearts. Es Él quien regenera nuestros corazones muertos. It is He who atones for our Es sins. Él quien expía nuestros pecados. It is He who justifies us before a holy God Es Él quien nos justifica ante un Dios santo and reconciles us with Him y forever. nos reconcilia con el Padre para siempre. And so it is to Him that we must look to for Por salvation. eso es a Él quien debemos mirar para recibir la salvación. And when we do, church, Y cuando lo hacemos, iglesia, and when He opens our eyes to know the beauty of His work on the cross, cuando Él abre nuestros ojos para que conozcamos la belleza de su obra
en la cruz. There's only one response. Solo hay una respuesta posible. We worship. Le adoramos. This is what Mary does. Y esto es lo que hace María. Our text says in verse 16 that she first yelled, Rabboni. Nuestro texto dice en versículo 16 que ella primero gritó Raboní. This is a stronger word for rabbi. Esta es una palabra más fuerte que rabí. It was a title used to express great honor and supreme reverence. Era un título utilizado para expresar gran honor y reverencia suprema. But this doesn't mean she just thought of Jesus as merely a Pero teacher. esto no significa que ella solo pensaba en Jesús como un simple maestro, For she then responded by clinging to Jesus. porque luego respondió aferrándose a Jesús. Matthew's gospel account says that she fell down at his feet El Evangelio de Mateo dice que ella cayó a sus pies and worshiped him. y le adoró. And what other response is there? Iglesia, ¿qué otra respuesta hay? When our eyes have been opened, Cuando nuestros ojos se han abierto, we feel the weight of our sin cuando forgiven sentimos el peso de nuestros pecados perdonados and the joy of the eternal hope we now have in Christ. y la alegría de la esperanza eterna que ahora tenemos en Cristo, We worship, lo adoramos. not just in word, No solo con palabras, but in action, sino con acciones, because he is the prize. porque Él es el premio. One of the verses that we've seen in our study of the book of John, Uno de los versículos que hemos visto en nuestro estudio del libro de Juan chapter 14, es en el capítulo 14, verse 6, versículo 6. when Jesus says, I Cuando am the way, Jesús dice, yo soy el camino, the truth, and the life. la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. And this is true. Y esto es cierto. But sometimes when people think of Jesus as the way, Pero a veces cuando la gente piensa en Jesús como el camino, they forget that Jesus is also the prize. se olvida de que Jesús también es el premio. Jesus also refers to himself as the door, Jesús también se refiere a sí mismo como la puerta, which is true. lo cual es cierto. But he isn't only a Pero door. Él no es solo una puerta. There are many who, with their actions, Hay muchos que con sus acciones will say, thanks, Jesus, for the way to heaven, dirán, gracias Jesús por el camino al cielo, but then go on living how they want. pero luego seguirán viviendo como quieren. Or they're happy to walk through the door that is Jesus to enter into eternal life, O están felices de entrar a la puerta, que es Jesús, para entrar a la vida eterna, but they think that eternal life is going to just be doing whatever they want to be happy. pero piensen que la vida eterna consiste simplemente en hacer lo que quieren hacer para ser felices. We will be happy in eternity. Iglesia, seremos felices en la eternidad, But the way we will be happy is by worshiping pero the la God of the universe. forma en que seremos felices es adorando a Dios. We can't separate how we get to heaven No podemos separar cómo llegamos al cielo and what we will do in heaven. y lo que haremos en el cielo. And the best way to know if we understand this or not Y la mejor manera de saber si entendemos esto o no is whether or not we are worshiping Jesus es now. si estamos adorando a Jesús ahora mismo. This life, in a sense, Esta vida, en cierto sentido, is a practice run for what's to come. es un ensayo de lo que está por venir. We worship now Adoramos ahora in preparation for eternity, en preparación para la eternidad, where we will worship. donde adoraremos Now, when I say worship, para siempre. Ahora bien, cuando digo adorar, I don't just mean singing songs. no me refiero solo a cantar canciones. I don't just mean an hour and a half once a week when we're all meeting No together. me refiero solamente en una hora y media, una vez a la semana, cuando nos reunimos todos. I mean full surrender. Me refiero a una entrega total. That's what we see from Mary. Eso es lo que vemos en María. She falls to the ground, clinging Ella to Jesus. cayó al suelo aferrándose a Jesús. This is a sign of full Y surrender. esta es una señal de entrega total. This applies to every single part of Y our esto lives. se aplica a cada parte de nuestras vidas. Not just music. No solo a la música, We worship as we abide in God's word. adoramos al permanecer en la palabra de Dios, We worship as we confess and renounce our sins and struggles. adoramos al
al confesar y renunciar a nuestros pecados y luchas. We worship when we sacrificially give to a person in need. Adoramos cuando damos algo sacrificialmente a una persona necesitada. Or when we go out of our way to evangelize to O strangers. cuando nos esforzamos por evangelizar a personas que no conocemos. Look at how Paul defines worship in Romans 12:1. Miren cómo Pablo define la adoración en Romanos 12:1. He says, I appeal to you, therefore, Él brothers, dice, por tanto, hermanos, by the mercies of God, les ruego por las misericordias de Dios to present your bodies as a living que sacrifice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo holy and acceptable y to God, santo, aceptable a Dios, which is your spiritual que worship. es el culto racional de ustedes. Offering our bodies as living sacrifices, Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, holy and acceptable to God. santos y agradables a Dios. That is spiritual worship. Eso es adoración espiritual. It comes from the heart. Eso viene del corazón, iglesia. We must be careful not to turn worship into simply doing certain acts. Debemos tener cuidado de no convertir la adoración en simplemente realizar ciertos actos. Jesus says in Matthew 15:8 and 9, Jesús dice en Mateo 15, 8 a 9, this people honors me with their lips, este pueblo con los labios me honra, but their heart is far from me. pero su corazón está muy lejos de mí, In vain do they worship. pues en vano me rinden culto. So it's possible to do the right thing, Así que es muy posible hacer lo correcto, but it not be true worship. pero no ser verdadera adoración. Romans 14:23 says Romanos 14, 23 dice, that whatever does not proceed from faith is sin. todo lo que no procede de fe es pecado. And that includes our Y worship. esto incluye nuestra adoración, iglesia. True worship proceeds from faith. La verdadera adoración procede de la fe. The faith is granted, not earned, La fe que se concede no se gana in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Now, there's one final response of Mary that I want us to focus on. Ahora, for a hay moment. una última respuesta de María en la que quiero que nos enfocamos por un momento. Verses 17 and 18 say Los this. versículos 17 y 18 dicen, Jesus said to her, do not cling to me, Jesús le dijo, suéltame, for I have not yet ascended to the Father. porque todavía no he subido al Padre. But go to my brothers and say to them, Pero ve a mis hermanos y diles, I'm ascending to my Father and your Father, subo a mi Padre y Padre de ustedes, to my God and your God. a mi Dios y Dios de ustedes. Mary Magdalene went and announced to the disciples, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, I have seen the Lord, he visto al Señor and that he had said these things to her. y que Él le había dicho estas cosas. Jesus tells Mary not to cling to him, Jesús le dice a María que no se aferre a Él, but to instead go and proclaim what she sino has que seen. vaya y proclame lo que he visto. Is Jesus condemning her worship? ¿Está Jesús condenando su adoración? Of course not. No, por supuesto no. He's simply guiding her worship to the primary Simplemente shape it will take. está guiando su adoración hacia la forma que tomará For as long as she remains on the earth. mientras permanezca en esta tierra. And that is to go and tell. Y eso es ir y contar. The good news that we have been talking about, Iglesia, las buenas noticias de las que hemos estado hablando, specifically for the last 3 weeks, específicamente durante las últimas 3 semanas, Jesus taking our place, Jesús tomando nuestro lugar, dying on the cross, muriendo en una cruz, bearing the full wrath of God, soportando toda la ira de Dios, canceling our debt, cancelando nuestra deuda, reconciling us before God, reconciliándonos ante Dios, granting us faith for eternal life. concediéndonos la fe para la vida eterna. These truths, church, Estas verdades, iglesia, are the only hope there is. son la única esperanza que existe. And God has chosen that believers, Y Dios ha elegido que los creyentes, those who have the good news, aquellos que tienen realmente las buenas noticias, would be his primary tool for taking this good news to the whole sean world. su herramienta para llevar estas buenas noticias a todo el mundo. That means we worship by proclaiming the name Eso of Jesus. significa que adoramos proclamando el nombre de Jesús, Even when it's hard. incluso cuando es difícil.
Luke's gospel account shows us what happens when Mary goes and tells. El Evangelio de Lucas nos muestra lo que pasa cuando María va y lo cuenta. Chapter 24, verses 10 and 11. Capítulo 24, versículos 10 y 11. Now it was Mary Magdalene and Joanna Eran María Magdalena y Juana and Mary the mother of y James María la madre de Jacobo. and the other woman with them who told these things to the apostles. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. But these words seemed to them an idle tale, A ellos estas palabras les parecieron como disparates and they did not believe y them. no las creyeron. Mary went, María fue, Mary proclaimed, María proclamó, but they did not believe. pero ellos no creyeron. That's okay. Y eso está bien. Our job isn't to create fruit. Nuestro trabajo no es crear fruto. God's job is to make El fruit, trabajo de Dios es crear fruto. and He will make fruit. Y Él lo hará. Our job is to proclaim Nuestro trabajo, iglesia, es proclamar to anyone and everyone who doesn't a know the truth cualquiera y a todos los que no conocen la verdad of what Jesus paid for on de the lo cross que Jesús pagó en la cruz and what Jesus defeated in the y tomb. lo que Jesús venció en la tumba. As we close, let me summarize what we've seen. Ok, para terminar, quiero resumir lo que hemos visto. Jesus truly died. Jesús realmente murió, He laid in a real tomb. lo pusieron en una tumba real, He was wrapped in real linens, se le envolvió en linos reales, guarded by real men. se le guardó por hombres reales. Joseph and Nicodemus treated him like a great king, José y Nicodemo lo trataron como un gran rey, bearing him with 75 pounds of spices enterrándolo con 75 libras de especias because they expected him to decay. porque esperaban que se descompusiera. But the king they honored is even greater. Pero el rey a que ellos honraron es aún más grande. Stone moved, La piedra se movió, the linens left behind, los lienzos quedaron atrás, his face cloth folded. su paño facial estaba doblado. Our Savior rose. Nuestro Salvador resucitó. If Christ is not raised, our faith Si is empty, Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, but He is raised. pero Él sí resucitó. So our hope is living. Así que nuestra esperanza está viva. And He didn't just revive, No solo revivió, He resurrected to eternal life. resucitó a la vida eterna. And in perfect unity with the Father, Y He en took up His life perfecta again. unidad con el Padre retomó su vida. Only God can do that. Solo Dios, iglesia. So Jesus- Solo Dios puede hacer esto. So Jesus proves to be Así que God. Jesús demuestra ser Dios. And by His mercy, Y He por makes su us new. misericordia nos renueva. Not refurbished or fixed, No nos restaura ni nos repara, but made new sino que nos renueva into a hope that death cannot overcome. en una esperanza que la muerte no puede vencer. So we respond by letting go of all our efforts Y or así work, respondemos dejando ir todos nuestros esfuerzos y obras, and gazing upon Christ's finished work, enfocando en la obra consumada de Cristo, resting in the salvation that He alone can grant. descansando en la salvación que solo Él puede concedernos. We give our lives in worship, Y entregamos nuestras vidas en adoración, fully, por sacrificially, completo, con sacrificio, proclaiming His name to the uttermost parts of the earth. proclamando su nombre hasta los confines de la tierra. We don't worship by sitting idly by. Iglesia, no adoramos sentándonos con brazos cruzados. We worship by conforming the entirety of our lives Adoramos pasando cada parte de nuestra vida, around sharing the only good news that can save. compartiendo la única buena nueva que puede salvar. And this is my hope, Y esta es mi esperanza, that as a church, que como una iglesia pequeña we would respond like this, respondamos así, looking to the cross daily, mirando a la cruz cada día, worshiping sacrificially, adorando con sacrificio and taking the gospel to the uttermost parts y of the world. llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Let's pray. Oremos.